Buenos días. Buenos Voy días, a ministro. Se tomarme, escucha y se ve muy bien, no se preocupe. muchas gracias. Voy a tomarme un minuto porque les quiero contar que hoy día vamos a dar inicio a un ciclo cultural que está organizado por el Comité de Lenguaje Claro que yo presido en la Corte Suprema. Y este ciclo se refiere a literatura y justicia. Entonces vamos a tener en 3 sesiones que se van a realizar este mes y los 2 siguientes, y después vamos a volver luego del verano, teniendo a jueces comentando libros importantes que se refieren al tema de justicia, y con una inscripción gratuita por parte del público que además puede acceder a los libros respectivos. ¿Ah? Entonces me gustaría que tuvieran presente ese tema porque es una iniciativa novel en el Poder Judicial, tiene por objeto estudiar o ahondar las relaciones entre derecho y cultura, entre justicia y literatura, y por supuesto también tener una llegada al público a través, como les digo, de un seminario conversatorio al que todos pueden acceder, basta inscripción previa. Eso les quería contar. Super ministra, ¿hay más detalles? Perdón. Daniela. Van a partir con Kafka, ¿no? ¿Cómo está usted? A ver, Daniela está preguntando sobre el ciclo, por favor. ¿Sí? ¿Dani? Sí, hola a todos, ministra, ¿cómo está? Claro, preguntar acerca, si nos puede entregar más detalles sobre este ciclo también, quiénes van a participar, aparte de usted, habrán panelistas, etcétera. Yo solamente hoy día voy a ser maestra de ceremonias, voy a recibir a los que exponen. La persona que hoy día va a ser la expositora central va a ser la ministra presidenta de la Corte de Apelaciones de Valparaíso, que va a exponer sobre el proceso de Franz Kafka, y vamos a tener también interesantes panelistas que van a comentar esa exposición. Va a estar la señora Paulina Veloso, del Consejo de Defensa del Estado, y un profesor de psicología de la Universidad Católica, el señor Chía, me parece que es Eduardo o Enrique, no me acuerdo en este momento el nombre de pila. Así que ellos van a ser los que van a estar hoy día, y vamos a tener a las 2 de la tarde el inicio del ciclo. Sí, nosotros le podemos enviar toda la información igual por escrito. ¿Quién iba a iniciar las preguntas? Sí. Hay un celular, creo que es Francisco Valenzuela, pero que levanta la mano. Soy yo. Ahí está, Francisco. Hola, Francisco. Siempre quiso ser iPhone, Ministra. Francisco. Ministra, tanto tiempo. ¿Cómo está? Bien, gracias, igual. Mando saludos también a Mario, que ahí andaba haciendo alguna acotación de importancia que después voy a abordar. Pero mire, quería pedirle ayuda con 2 temas. Primero, uno respecto a unas declaraciones de un funcionario de Carabineros de El Monte, imagino porque fue profusamente difundido no solo en redes sociales, sino que también en medios de prensa, una situación donde tuvo que intervenir Carabineros por una situación de quebrantamiento de aparente medida cautelar por BIF. Entonces esta persona, al no ceder en sus intenciones, Carabineros debió ocupar su arma de servicio ante la amenaza de ellos ser golpeados con un bloque de concreto. Un funcionario de Carabineros, el protagonista de esta situación, cabo primero Rodrigo Martínez, abordó en conversación con un parlamentario y le expresó distintas expresiones de él. Hay carabineros que prefieren dejarse lesionar antes que tener que actuar. Habla de otras cosas, el respaldo, el miedo de sentirse después, me irán a respaldar, me irán a creer. Este carabinero dice estar tranquilo, pero también que hay una suerte de desgano o desmotivación, ya que él, hablamos recién del lenguaje claro, pero él ahora está en calidad de imputado, expresión que no necesariamente todo el mundo maneja y que tiene una connotación de determinadas características, en especial negativo, pese a que se le entiende como una suerte de garantía en el proceso al ser investigado en determinadas circunstancias penales. Por tanto, mi pregunta va en 2 ámbitos. Una es cómo se lesiona el Estado de Derecho al tener funcionarios que tienen este tipo de pensamiento y, por ponerlo en términos bastante simples, temor a actuar derechamente ante las eventuales consecuencias jurídicas, por mucho que puedan ser eventualmente absueltos si se pasa por un proceso desgastante penal. Y lo otro, ¿qué reviste o cuál es la importancia o la carga de la expresión imputado que tanto lamenta ya el funcionario? Muchas gracias, ministra. En primer lugar, yo creo que es importante decir que en el sistema de policía de todo el mundo,
siempre que un policía hace uso de su arma de servicio, se produce una investigación al respecto, y en consecuencia estas situaciones no son situaciones de mero trámite, sino que son situaciones que requieren de una investigación, porque la distancia que hay entre una violencia innecesaria y una legítima defensa tiene que ser resuelta muchas veces mediante una investigación. Y en consecuencia todos somos presuntamente inocentes, pero en situaciones que implican la lesión de un particular, esto requiere una investigación, y esto no significa que la persona no tenga apoyo institucional, sino que es un protocolo y es parte de la situación que a cualquiera puede afectar el hecho de que se investigue cuando alguien hace uso de un arma, aunque argumente que hay una legítima defensa. Usted vio que pasó lo mismo con el malabarista, ¿no es cierto?, un tiempo atrás, que finalmente la causa se sobreseyó, pero esto es propio del sistema al que están sometidas las policías, y por cierto ellos lo saben, así que en ese sentido yo no diría que tal cosa es, podríamos decir, un fundamento para sentirse poco apoyado, poco protegido, sino al contrario, es una garantía para toda persona que está en una situación así, que el caso se investigue y que se dilucide claramente que ha sido legítima defensa y no en otras circunstancias. Ahora, el tema de ser imputado, ¿no es cierto?, efectivamente, como usted muy bien lo dice, a veces es mal interpretado, en el sentido de que la persona es culpable de algún tipo de delito, y estar imputado es sencillamente que se está siguiendo, ¿no es cierto?, una investigación formal respecto de esa persona, y en consecuencia se le hace una imputación que tendrá que finalmente investigarse, y si es del caso proseguirse en un proceso penal. Es una fase investigativa que está en manos del Ministerio Público y que no debe ser leída, ¿no es cierto?, por nadie como una indicación de culpabilidad o algún tipo de reproche hasta que esa investigación termina y finalmente se formaliza a la persona o no se formaliza. Así que coincido que a veces falta la información, y esto sirve para estigmatizar a la persona que está imputada, pero yo creo que las fuerzas de policía saben bien cuál es el contenido de una imputación penal, y saben bien también que una situación como esta tiene que ser investigada, porque como digo, podemos hablar de legítima defensa cuando podría no serlo, y en consecuencia corresponde hacer una investigación. Ministra, acoto una situación que me gustaría profundizar un poquitito más respecto a su respuesta, porque otro aspecto, y si es que reviste o no complejidad, es que un funcionario, en las explicaciones que usted ya dio, más que explicaciones, el desarrollo de cómo es un proceso de estas características, le retoma un punto que decía el carabinero, que habla del poco apoyo, y ellos, como parte de la representación de la fuerza del Estado y el monopolio legítimo de la fuerza, al no tener este tipo de apoyo y al inhibirse eventualmente ante las eventuales consecuencias de una circunstancia de estas características, no podría generar evidentemente complicaciones tanto en el actuar del Estado, en el actuar policial, en el actuar de todo este tipo de procesos. Mire, la parte del no sentirse apoyado, ¿no es cierto?, no tiene fundamento en lo que nosotros estamos comentando. O sea, hay otras razones o situaciones que hagan que una persona que es miembro de las policías no se sienta apoyada. Esa es una situación que tiene más bien que ver con el clima que esa persona vive, ¿no es cierto?, desde el punto de vista de su relación con las autoridades. En consecuencia, no es un tema que nosotros como Poder Judicial podamos resolver, ¿no? El tema tiene más bien que ver con un ambiente, con un trato, con una expectativa de los funcionarios, que es importante que se hable con aquellos que directamente están encargados de la supervisión de las policías, que no es el Poder Judicial, ¿no? Lo que nosotros podemos decir es que lo que aquí corresponde es investigar, cosa que se hace, que eso no significa que a la persona se la considere culpable ni cosa parecida, y que el Estado de Derecho significa que hay legítima defensa, que así lo prevé la normativa penal, pero que la legítima defensa no se puede sencillamente invocar, sino que tiene que ser acreditada desde el punto de vista de una investigación, justamente para evitar que haya algún tipo de violencia innecesaria, porque obviamente, ¿no es cierto?, estos son espacios en que muchas veces se dan situaciones de hecho, ¿no es cierto?, que no se pueden prever y que en consecuencia se tiene que investigar. Qué tan no apoyada se siente una persona es un tema que tiene que ver directamente con las entidades respecto de las cuales tiene subordinación, que no es el caso nuestro, no somos los jueces.
Ministra, quería llevarla a otro tema y agradeciéndole la respuesta al primer tema que puse allí en consulta. Voy al Tribunal de Alzada Puerto-Montino, que después de una decisión ejecutiva, decretos por parte de la Subsecretaría de Interior y declaraciones también del presidente Gabriel Boric, se frenó a través de una ONI la expulsión de extranjeros que se planteó también otra circunstancia profusamente difundida en prensa. Acá, nomás para explicar o para comentar qué distancia hay entre una decisión ejecutiva y que ésta sea, de acuerdo, entiendo, que la decisión fue unánime de la Corte de Puerto Montt, que tenga correctamente sus fundamentos, que sea ajustada a derecho y básicamente si es que esto no contraviene algunos temas de políticas públicas que ha dicho públicamente el presidente Gabriel Boric. Bueno, nosotros en múltiples oportunidades hemos dicho que los jueces ni nos entrometemos, ni damos instrucciones, ni pretendemos hacer políticas públicas. De tal manera que las decisiones que el gobierno tome en temas de migración o en otros varios que de alguna manera los tribunales nos pronunciamos, es absolutamente prerrogativa del gobierno y atribución del Poder Ejecutivo o de los órganos que estén al respecto encomendados para ello. Ahora, cuando dentro de esas políticas públicas se toman decisiones, que son decisiones que eventualmente pueden afectar derechos de las personas, en esos casos, ¿no es cierto?, a través de situaciones que implican recursos de amparo o recursos de protección, puede ser que se establezca la orden de no innovar, que es la ONI, para que no siga avanzando el proceso, no sigan avanzando los efectos del acto recurrido mientras tanto resuelve la Corte. La ONI no es indiciaria de que se va a acoger un recurso, como no es indiciario el no darla de que se va a rechazar. Esto es importante, ¿no? Muchos miran que las ONI son como una especie de anuncio de que se va a acoger un recurso. No es así. Tiene que ver solamente con el tema de paralizar una situación mientras tanto se resuelve, porque si no, podría ser que para cuando salga el resultado de la decisión judicial ya sea tarde y no tenga sentido porque el proceso haya seguido y finalmente se haya consolidado aquella situación de la cual la persona se está quejando. Esto es el famoso, que en derecho se llama periculum in mora, ¿no? El peligro por el retardo, ¿no? Si nos retardamos en resolver, puede ser que ya no haya nada que resolver, y por eso se aplican órdenes de no innovar y otro tipo de medidas de esta especie. En consecuencia, sin entrometerse en absoluto con ninguna política pública, si la Corte determina una orden de no innovar, significa que no se innove, tal como lo dice su nombre, mientras la Corte no se pronuncie. Y ese pronunciamiento se va a corresponder con si hay afectación de derechos, hay alguna situación que pueda afectar el ordenamiento jurídico vigente, y sobre eso se toman las decisiones que corresponden, sin que signifique ningún tipo de anuncio la ONI, sino más que el tomar los recuerdos del caso, como acabo de decir. En un escenario contrafactual, por tanto, de acogerse el recurso en sí mismo y no solamente esta medida previa, puede generar precedente más allá de una eventual jurisprudencia como no estila nuestro derecho versus el derecho anglosajón, digo, por ejemplo, que una decisión pueda tomar algún tipo de curso o cauce para que el gobierno tenga que tomar determinaciones de otra manera. Yo creo que siempre el mensaje que las resoluciones judiciales dan en estas materias, que son materias de acciones cautelares, es siempre que se guarde, ¿no es cierto?, el debido proceso y que se respeten los derechos de las personas sin perjuicio de aplicar la ley cuando corresponde y de aplicar las medidas que pueden ser expulsiones u otro tipo de medidas según sea el caso. En consecuencia, como digo, nunca el resultado de esto es un mensaje para alterar políticas públicas o alterar lo que puede ser todo un sistema que haya decidido el Estado desarrollar respecto de un tema como es la migración. Pero sí que el hecho de hacerse cargo de situaciones de eventuales transgresiones de los migrantes, de ingresos ilegales, etcétera, todo lo que nosotros conocemos, no se transformen en escenarios donde esas personas no tengan cautelados sus derechos y no se les dé la oportunidad de una defensa y de un debido proceso, cual este sea el caso. En eso ha habido, yo le diría, una jurisprudencia sólida por parte de las Cortes. Esa ha sido la línea de las Cortes, y en consecuencia, si una persona es expulsada, pero con un proceso como corresponde, eso no es una intervención que la Corte haga, sino que se cumple la medida. Si hay algún tipo de vulneración de derechos, alguna etapa procesal no se ha cumplido, allí es donde la Corte interviene y pide que se cumpla. Muy agradecido, ministro.
Canta. Muchas ¿Más gracias. consultas? Sí, sobre ese mismo aspecto, ministra, disculpe, Cristian Echeverría por acá de CNN. Hola, Cristian, ¿cómo estás? Bien, bien usted. Bien, gracias. Gusto saludarla. Oiga, ¿no se arriesga en este tipo de decisiones, como por el de la propia Corte de Apelaciones, en este caso de Puerto Montt, la posibilidad de fuga de algunos de estos extranjeros o que después puedan ser no hallados? Bueno, ahí es donde la Corte tiene que tomar las decisiones también y así solicitarlo a los interesados que forman parte del proceso, que se tomen las medidas cautelares que sean del caso. Y de ese punto de vista se tendrán que tomar las cautelares que aseguren la comparecencia de la persona como cualquier otro procedimiento, sin perjuicio de que no se acelere la expulsión sin que exista, ¿no es cierto?, las herramientas procesales del caso. Esto va a ser según el caso, preguntaba el colega antes en cuanto a si se sienta una jurisprudencia. Cada caso es distinto y cada caso tiene sus propias características, pero sí hay una línea del punto de vista de asegurar por una parte la comparecencia, pero por otra asegurar también que haya un debido proceso y en consecuencia que no se tomen medidas sin que se respeten los pasos que la propia ley establece. Claro que puede haber un riesgo de fuga, pero ese riesgo también tiene que ser controlado por aquellos intervinientes para pedir las medidas de cautela que correspondan. Muchas gracias. Sebastián, ¿me pide la palabra? Ah, perdón. ¿O Denis? No, Teresa. Ya, gracias, Daniela. Ministra, buenos días. Hola, buenos días, Sebastián. Yo quería, ministra, saber si ustedes como Poder Judicial podían comentarnos algo respecto de los resultados de la encuesta de Paz Ciudadana. Y en particular, por ejemplo, sobre esta especie de contradicción que revela la encuesta entre la sensación de temor que hay en la población versus esta especie de victimización real. Es una encuesta, sabemos que no mide datos concretos, pero parece que las dos líneas no irían por el mismo camino. No sé además si ustedes tienen estadísticas concretas con que se puedan contrastar esos datos. Entiendo yo que el sistema STOP, que encabeza creo que Carabineros, sí considera que ha habido más delitos. Entonces estoy medio perdido respecto de cuán fiables han sido los datos de la encuesta de Paz Ciudadana en esta oportunidad. No, nosotros no tenemos datos de que yo disponga para confrontarlos con este tipo de encuestas, Sebastián. Ahora, evidentemente las encuestas, como usted lo dice muy bien, son radiografías, que en el fondo miden un momento y un momento que no necesariamente tiene que ver solo con hechos, sino con sensaciones. El parecer de todos nosotros no necesitamos ser jueces para tener muy claro de que en Chile existe una sensación de inseguridad, ¿no? Y esa sensación de inseguridad tiene que ver con que ha habido, ¿no?, un aumento sostenido de los delitos y que evidentemente más gente, ¿no?, que uno conoce o más cerca de uno empieza a ver víctimas de delitos, lo cual genera una mayor incertidumbre, porque muchas veces antes el tema delictual se relacionaba con que, por ejemplo, una persona estuviera sola, por ejemplo, muy tarde en la noche. Después empezamos a ver que en lugares con hay más gente y más temprano también suceden delitos, etc. Entonces, ciertas garantías que uno creía que eran de seguridad se han ido mutando y en consecuencia hay una sensación, y eso es una realidad, de mayor inseguridad. De ese punto de vista, evidentemente el trabajo de nosotros es estar constantemente haciéndonos cargo de esas situaciones, pero las sensaciones son del momento y corresponden a la realidad, pero también a la subjetividad de las personas. Entonces, podemos medir, como medimos el bienestar o el agrado o la satisfacción, también podemos medir la sensación de inseguridad, pero eso no necesariamente tiene un paralelo perfecto con la cantidad de juicios o con la cantidad de delitos. Por ejemplo, si hay un delito que es muy violento y que causa gran conmoción, eso impacta mucho más en la sensación de inseguridad que pequeños delitos que pasan, entre comillas, más desapercibidos, ¿no? Entonces pueden no haber tantos delitos, pero ser delitos más graves. Entonces no necesariamente es un tema
cuantitativo, sino cualitativo de cuáles son las impresiones de las personas sobre la seguridad. Por eso es que es tan complejo el tema, ¿no? Porque no solo es un tema estadístico. Muchas gracias, ministra. Encantado. Daniela. ¿Puedo ir yo? Daniela, cuéntanos. Sí, ministra, perdón, nuevamente se me ha ido una pregunta. Yo sé que no se puede referir al fondo, pero si nos puedes explicar el procedimiento que se va a dar el lunes cuando comiencen los alegatos de los postulantes a ser fiscal nacional, si puede contar que primero se van a dar efectivamente las exposiciones de ello y qué viene después. Bueno, el día lunes temprano, Daniela, se va a sortear el orden en que los candidatos van a exponer. Ese sorteo lo va a hacer el secretario de la Corte. Posteriormente, la audiencia va a comenzar a las 2:30 de la tarde, momento en el cual se le va a dar el espacio a cada uno de los postulantes para hacer su presentación durante 10 minutos frente al Pleno. Se puede hacer en forma presencial o se puede hacer por Zoom. Y posteriormente a eso, una vez que los 17 candidatos hayan expuesto, entonces se produce la votación en que cada uno de los ministros vota por 3 nombres. Posteriormente, conocidas las votaciones, se ordenan en orden de puntaje, ¿no es cierto?, de votos obtenidos, los 5 miembros de la quina. Esos 5 miembros de la quina yo lo voy a comunicar como un comunicado oficial de la Corte, y ese va a ser el oficio que se va a mandar a posterioridad al presidente de la República para que continúe el proceso, que va a consistir en que él nomine un candidato y ese candidato vaya a la aprobación del Senado. Gracias, ministra. Encantada. ¿Alguna consulta más, colegas? Sí, Julio, perdona, yo Sí, sobre lo mismo. María Sebastián, sí. pero podemos alternar, ¿no? Perdona, Mario Antonio, dale, después yo... Sí, no, es que dos cosas, que era el tema de, partiendo de la pregunta del colega Valenzuela de Canal 13, esto de que parlamentarios sean voceros de policías, hace más urgente generar esa comisión que usted nos contó el otro día de acercamiento con el Congreso, porque muchas veces vemos declaraciones de esos representantes que de una u otra manera quieren hablar de todo, pero se meten mucho en temas judiciales o hacen confusiones, como en este mismo caso el que se plantea de la calidad de imputado o no, mientras se establece la legítima defensa o el actuar correcto policial de ese carabinero en el monte. ¿Cómo ha ido ese tema de ese acercamiento que usted nos señalaba, a partir también de este tema, de que aparecen a veces algunos diputados o senadores o senadoras dando a entender cosas por otros, que también ya genera un ruido de más, ¿no? Bueno, sucede, Mario, buenos días. Sucede mucho que hay personas que asumen representaciones de hecho, ¿no? Y muchas veces estas representaciones se utilizan para distintos fines políticos. Nosotros en ese sentido no vamos a participar ni contestar ningún tipo de esos comentarios, porque obviamente que el fin no es debatir con los jueces, sino que tener un debate político de cara a los medios. Ahora, por supuesto que mientras más se tecnifique y especialice el debate o el tratamiento de temas de seguridad, más posible es que los resultados sean más pasados por un tamiz, ¿no es cierto?, de experiencia, de órganos que tienen las facultades correspondientes, y eso es una cosa muy clave, ¿no? O sea, menos decires, ¿no?, o comentarios, sino que más bien reflexiones que sean reflexiones conjuntas, concretas. Nosotros hasta ahora no hemos sido convocados a aquellas mesas o reuniones de trabajo que se nos dijo que íbamos a ser convocados, de tal manera que, como lo hemos dicho las últimas semanas, nosotros estamos disponibles para cualquier tipo de trabajo, mesa o participación. Tenemos el mejor interés, pero no hemos sido convocados hasta ahora, y si lo somos, por supuesto que va a ser una estupenda instancia para intercambiar opiniones, ya no movidas por intereses políticos o de otra especie, sino que movidas directamente por el core de la institución, que en nuestro caso es hacer justicia, administrarla directamente. Gracias. Muchas gracias, ministra. Mario. ¿Y ahora Sebastián? Sebastián.
Gracias, Lucy. En realidad era una pregunta más para ustedes que para la ministra. Quería saber si el lunes nos puede describir las facilidades para el trabajo de nosotros. Vamos a poder armar algún punto de prensa, entrevistar a cada uno de los expositores. ¿Cómo visualizan ese día? Nosotros les vamos a avisar, pero como es una audiencia pública, por supuesto pueden estar presentes, pero lo de los puntos de prensa no es una cosa que tendríamos que hablar con los candidatos, no es como competencia de nosotros lo que ellos quieran hacer. Lo que sí nosotros, como dijo la ministra, se va a comunicar la quinquena y la audiencia es pública. Eso. Sí. Se va a transmitir y además pueden ingresar los periodistas como público. Eso. ¿Alguna consulta más, colegas? La última, ¿había algún reparo, reclamo, no sé, o alguna cuestión, ministra, respecto de ya la presencialidad? Porque es mixta, aquí estamos algunos en la corte, otros no, pero o está todo avanzando progresivamente, como se diría. El último acuerdo que se tomó es que iba a haber una integración de al menos el 50%, tanto de funcionarios como jueces, y eso se está cumpliendo de cara, ¿no es cierto?, hacia el fin de año, en que ya terminen lo que es el ralentí de las leyes a este respecto, y como lo hemos dicho en otras oportunidades, la idea es que se opere ya llegado el fin de año fundamentalmente de modo presencial, pero manteniendo ciertas herramientas de teletrabajo en las personas que tienen problemas de salud, y también manteniendo audiencias telemáticas respecto de zonas más apartadas o allí donde se requiera hacerlo por una cierta facilidad, sobre todo para los abogados de provincia. Como por ejemplo mi sala, la tercera sala, lo hizo siempre. Teníamos un día en que se atendían todas las causas de provincia y se atendía directamente por Zoom si bien nosotros estábamos en la sala. Entonces la idea es retomar un poco esa realidad, mantener los elementos virtuosos de ese tema, pero ir volviendo, por ahora estamos en 50%, pero ir volviendo en definitiva hacia el fin de año a la presencialidad.